bendición, es un honor, es un placer volver a verles, aunque nos vimos el miércoles por la transmisión, ¿verdad? ¿Quién se conectó el miércoles? Levante la mano. Ándele, gloria a Dios. Sí, lo bueno que hay tiempo para eso. Bien, acabamos de terminar un congreso. Lo hicimos en línea porque pues no pudimos viajar hasta Saltillo por las razones de salud, pero nos conectamos en línea y fue algo tremendo, tremendo. Dios habló al corazón del equipo de liderazgo. Si alguien no se conectó, lástima, pero muy bendecidos, Dios habló a nuestro corazón. Y estamos viviendo tiempos donde todo el mundo está preocupado por el futuro. Todo el mundo está preocupado por qué va a pasar mañana, qué va a pasar la semana que entra, qué va a pasar este año, qué va a pasar el año que sigue. Y es una incertidumbre muy fuerte que a veces afecta a la misma iglesia. Y el Congreso se trató precisamente de la visión para la iglesia del futuro. Y fue algo impresionante porque uno escucha la palabra futuro y te imaginas naves espaciales y extraterrestres, y te imaginas máquinas voladoras y sí, todos los que ven esos Terminators saben lo que es. Entonces, nos preocupa mucho el futuro cuando hay incertidumbre. Es más, ¿sabes que la gente invierte mucho dinero en saber su futuro? La gente invierte mucho dinero, pagan mucho dinero, es capaz de gastar mucho dinero para que le adivinen su futuro. Es una tentación. Simplemente te encuentras una gitana en la calle, o ¿cómo le dicen acá? ¿Húngaras? Un gitano, un húngaro, de esos que leen la mano, y tú sabes que eres cristiano, pero te da comezoncita, ¿verdad? De que, a ver, ¿qué? Sí, pero como eres cristiano, te metes la mano a la bolsa y no, aleluya, soy cristiano. Pero por dentro estás como diciendo, ay, ¿sí o no? O sea, hay una inquietud por saber lo que va a pasar. La gente gasta mucho dinero, paga mucho dinero para que le adivinen su futuro, aunque le mientan, aunque lo estén engañando. ¿Sabes por qué? Porque el diablo no es omnisciente. El diablo no lo sabe todo, el diablo no sabe lo que va a pasar mañana, pasado. El único que es omnisciente es Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el único que conoce el futuro. Por eso Dios en la palabra condena toda clase de magia, de adivinación. Y si Dios condena toda clase de adivinación, pues entonces no es Dios el que habla. Cuando alguien te lee la mano, cuando alguien te echa las cartas, te va a adivinar el futuro. Te está echando mentira. El diablo no sabe lo que va a pasar. Pastor, pero es que a mí me pasó. Pues claro, porque oíste lo que te dijo el diablo y te la creíste. Dejaste que te programaran. Entonces, pero la gente se siente bien pagando para que le adivinen su futuro. Se siente bien soltando lana, aunque lo estén engañando. Pero es que este médico es muy bueno. Ya no les dicen brujos, le dicen médicos, ¿verdad? Doctores. Entonces, pensar en el futuro es pensar en visión. ¿Cómo? Pensar en el futuro nos lleva a pensar en visión. Y hablar de una visión es hablar de un rumbo. ¿A dónde quiero llegar? ¿A dónde quieres llegar tú como cristiano? ¿A dónde quieres llegar tú como hijo de Dios? ¿A dónde quieres llegar? Yo quiero llegar al cielo. ¿Cuántos quieren llegar al cielo? Toda la gente quiere llegar al cielo, pero a su manera. Todo el mundo quiere morirse e irse al cielo, pero mientras están vivos rechazan el cielo. Entonces, hablar de futuro es hablar de visión, es hablar de rumbo, de una meta, de un camino. Si no hay visión, si no hay rumbo, estamos caminando a ciegas. Y dice la palabra en Lucas 6:39 que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos caerán al mismo hoyo. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Así es que asegúrate de que el líder que está siguiendo, hablando de la fe,
esté con los ojos abiertos. ¿Quién es el líder de la iglesia? Jesucristo. Jesucristo, Él es el líder, Él es el pastor. La iglesia no es de Gustavo, la iglesia es de Jesús. Ah, tú eres de la iglesia del pastor Gustavo, dile, no, soy de la iglesia de Jesús. Dice Pablo, ni de Pablo, ni de Apolo, no, somos de Cristo. Entonces, no podemos, como hijos de Dios, como iglesia, estar caminando a ciegas. Pues hay dos maneras de caminar a ciegas: por ignorancia y por rechazo. ¿Sí? Estaba viendo, a mí me gustan mucho las películas de acción, las de pelea, soy muy peleonero. Y hace días estaba viendo una película de, pues no sé cómo llamarle, ¿no? Y estaba ahí peleando un chaparrito contra un gigante, y al chaparrito, y mira, ya habían trapeado con él. Ya habían barrido el piso con él, y todavía el chapito va y le dice a su maestro, véndame los ojos. Y le pone un trapo negro en los ojos. Pues, ¿qué no estás viendo, criatura? Si viendo te están dando con todo, ahora con los ojos cerrados. Hay un dicho, un refrán popular que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Agárrese de la silla. No hay peor ciego que el que no quiere ver. No quiero ver, no quiero ver, no quiero ver. Oye, es por aquí, no quiero ver, no quiero ver. Jesús también les contó esta comparación, Lucas 6:39. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? Entonces, hablar de futuro, hablar de visión, es hablar de tener ojos abiertos, de saber qué es lo que estamos haciendo. El apóstol Pablo decía, estoy caminando, estoy corriendo la carrera de la fe, la buena batalla. Dice, pero no peleo como golpeando el viento. No, dice Pablo, yo sé lo que hago, yo sé a dónde voy. Y a veces como iglesia estamos haciendo cosas pues, que a lo mejor ni Dios nos las está pidiendo. Y estamos como golpeando al viento. Es como cuando el boxeador hace sombra. ¿Has visto al boxeador haciendo sombra? Sí, hay unos boxeadores tan malos que hasta la sombra le pega. Te dice Pablo, yo no lucho como golpeando, tirando golpes al viento. No, dice Pablo, yo sé a dónde voy. Yo sé a dónde voy. Es más, Pablo estaba tan seguro a dónde iba, que le decía, Señor, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A la hora que quieras. Si vienes por mí es mejor estar contigo, pero si me dejas acá, pues yo sigo sirviendo a tu iglesia. Ese es el pensamiento de una persona que tiene visión. Está seguro quién es, de dónde viene y a dónde va. Entonces, desde el principio, Dios le dio visión a su pueblo. Dios es un Dios de visión. Amén. Muchos nos critican a los cristianos que somos fanáticos, que tenemos una fe ciega. No, una fe ciega es cuando tienes mucha fe, pero está en el lugar equivocado. Porque no sabes ni en lo que crees. A veces, pues mira cómo estábamos nosotros antes de venir a Cristo. Creíamos en todo menos en Dios. ¿Sí o no? Es más, unos no creíamos ni en el cumpleaños, ¿verdad? Estábamos muy amolados. Entonces la gente tiene mucha fe, pero no sabe ponerla en la persona o en el lugar correcto. Esa sí es una fe ciega. Pero nuestra fe, la fe de un hijo de Dios y un cristiano, tiene rumbo, tiene visión. Tenemos fundamento, tenemos respaldo. Entonces, si tú eres de los que comienzan algo y dicen, bueno, voy a poner un negocio, a ver qué sale, ni lo pongas. Me voy a casar, ojalá y me vaya bien. No te cases. Ni te cases. Hola. Voy a ir a la iglesia a ver si allí sí me dan lo que pido. Ni vayas a la iglesia. No. Tenemos que tener una fe con fundamento, una fe firme. El problema no es la fe. El problema es dónde pones tu fe. ¿En dónde está tu visión? ¿En dónde está tu visión? Cuando Pedro caminó por el agua,
Cuando empezó a caminar por el agua, ¿dónde estaba la mirada de Pedro? En Jesús, el que lo llamó. Y cuando se hundió, ¿de dónde estaba su mirada? En las olas, en el mar, en el viento. Pedro perdió la visión de su fe, perdió el rumbo, y eso hizo que se hundiera en el mar. Y a veces como cristianos nos andamos ahogando. Andamos, mira, braceando y pataleando como ahogados. ¿Por qué? ¿Por qué? Ciertamente la aflicción es parte del mundo. Jesús dijo, en el mundo vas a tener aflicción. Pero ¿qué dijo también? Pero si confías. ¿De dónde viene la confianza? De saber que tienes un respaldo, de saber que tienes un Dios que respalda tu fe, de saber que tienes una meta y estás seguro a dónde quieres llegar. ¿Estamos aquí? De ahí viene la confianza. Por eso Jesús dijo, vas a tener aflicción, vas a enfrentar problemas, vas a enfrentar guerras. Te van a ofender, te van a rechazar, te van a pisotear, van a querer lastimarte, te van a perseguir por mi causa, te van a criticar por mi causa. Pero dice el Señor, pero si confías, yo ya vencí al mundo. Y ahí, dele fuerte el aplauso a Dios. Y ahí la palabra mundo, cuando dice yo ya vencí al mundo, no se refiere a las personas, se refiere al sistema que el diablo usa a través del mundo para engañarnos. Y en ese proceso puede usar personas. Puede usar personas. Por eso cuando estaba la alabanza esta bien preciosa, donde dice Jesús, pues si estás viendo cómo está mi corazón y aún así me amas. O sea, hello. Jesús, compra un mapa y ubícate. ¿Que no ves cómo estoy, Jesús? Más raspado que las patas de una camilla de ambulancia. Más golpeado que un balde de noria, Jesús. Mira, es todo lo que me quedó. Ya viví muchos años en la farándula, en el punchis punchis, en los excesos. Y aún así me quieres, Jesús, sí, así te quiero. Aún así me amas, Jesús, sí, así te amo. ¿Me amas como soy? Sí, pero no te quiero dejar como estás. Es que yo no voy a la iglesia porque Dios no me ama como soy. Sí, Dios te ama como eres, pero no nos quiere dejar como estamos. ¿Estamos aquí? Yo no puedo decir que cuando muera voy al cielo si en vida estoy rechazando el cielo. Tan, 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 tan. Pues es que mi nana me dijo que cuando yo me muera me van a rezar varias semanas y ya con eso voy al cielo. Pues cántele a su nana esa que dice, él me mintió. Es en vida. En vida. Entonces desde el principio Dios le ha dado a su pueblo dirección. La iglesia del principio tenía visión. Mira, observa Hechos 2:43, del 43 al 47 en la palabra de Dios para todos. Dice, todos sintieron un profundo asombro y los apóstoles, ¿qué dice? Hacían muchas maravillas y señales milagrosas. Todos los creyentes permanecían unidos, compartían sus bienes, vendían lo que tenían, repartían el dinero entre los que estaban necesitados. Los creyentes compartían el mismo propósito. Cada día solían dedicar mucho tiempo al Facebook. Perdón. Cada día dedicaban mucho tiempo al WhatsApp. No dice, ni al Twitter, Instagram. Está mal mi Biblia. Cada día dedicaban mucho tiempo a trabajar. Sacó un notificado el fundador de Facebook que todos los días va a bloquear Facebook 2 horas diarias para que la gente tenga tiempo de comer y de bañarse.
solían dedicar mucho tiempo en el área del templo y comían juntos en las casas, compartían la comida con sencillez y alegría, alababan a Dios y todo el pueblo los estimaba mucho. Cada día el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. ¡Wow! Esa es la visión de la iglesia del principio. Entonces, fíjate bien, si tú lees la historia del antiguo, no, pastor, es que ya estamos en el nuevo, el antiguo ya no. ¿Cómo que no? Si el antiguo es sombra del nuevo, no podemos desechar el antiguo, tenemos que comparar. Es como decir, yo no obtuve nada bueno de mi abuelo. Pues claro que obtuve algo bueno de mi abuelo. Ya no vive, pero sus palabras todavía me bendicen. Entonces, cada vez que el pueblo perdía la visión de Dios, se perdía. El pueblo se desbocaba. El pueblo comenzaba a hacer cosas que Dios no le había pedido. Proverbio 29:18 en la Nueva Versión Internacional dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Otra Biblia diría: donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Pero me gustó esta versión internacional, dicen: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Se extravía, está caminando a ciegas. Y esto no le está hablando a gente incrédula. Este proverbio no es para gente atea o que anda perdida. Este proverbio es para el pueblo de Dios. Usted y yo somos el pueblo de Dios. Bueno, gloria a Dios por esos 4 amenes. Pero los que venimos a la iglesia debemos de sentirnos parte del pueblo de Dios. O sea, hay un problema que a veces perdemos la visión o desechamos la visión. No estamos atentos a lo que Dios tiene para mi vida. ¿Qué necesita la iglesia hoy? Porque hablar de la iglesia del futuro, no podemos hablar de la iglesia del futuro sin analizar la iglesia de hoy, sin analizar la iglesia del principio. Ojo con esto. Es muy importante. ¿Qué necesita la iglesia hoy? Y cuando hacemos esta pregunta, no quiero referirme solo a la iglesia como institución, sino a cada uno de nosotros que formamos la iglesia. Porque hablar de iglesia es hablar como institución, como una institución, un templo físico, un sistema. No sé si sepas, pero las iglesias tienen que tener un registro en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay un área en el gobierno federal donde cada iglesia debe tener un registro. Debe estar registrada como institución. Nosotros tenemos un registro a nivel nacional, a nivel federal. No somos piratas del Caribe. No andamos herejes, tenemos un registro. Yo tengo una licencia de ministerio y en esa licencia está el registro. A mí seguido viajo mucho al Carrizo, aquí a Sinaloa, voy a Obregón, es donde más viajo, a Guasave. Y a veces hay retenes y les digo, soy pastor y no me creen. Entonces tengo que sacar la licencia. A veces ni con la licencia. Te voy a confesar un pecado. ¿Cómo son mitoteros? Nada les interesó más. No se los voy a decir. El mitote es pecado. Mejor ahí se los platico de uno por uno. Entonces, ¿cómo no? Ok.
Entonces nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Amén. Dice la palabra que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y dónde está Cristo? Sentado a la diestra del Padre. Entonces, si Cristo es la cabeza de la iglesia es el cuerpo. Y aquí estamos en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este versículo de Proverbios 29:18, note algo. Primero habla de visión. Dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Pero inmediatamente después dice, dichosos, ¿lo tienes ahí? Dichosos los que ¿qué? Entonces, primero habla de visión y luego especifica la bendición, el gozo, la dicha de obedecer su ley, de obedecer sus mandamientos. Amén, amén. ¿Cómo sería esto entonces? Que la visión de la iglesia no ha cambiado. La visión de la iglesia no ha cambiado. Usamos estrategias nuevas, usamos la creatividad para ganar almas, pero no es lo mismo estrategia que visión. La estrategia puede cambiar conforme a la frescura de la unción del Espíritu Santo respecto a cada tiempo, a cada momento y a cada persona con la que estás tratando. Es decir, la unción de Dios nunca va a obrar de la misma manera. Porque dice la Escritura que la sabiduría de Dios es multiforme. Dice la multiforme sabiduría de Dios. Y hablar de multiforme es hablar de muchas formas. Dios se puede manifestar de muchas formas. La unción se puede manifestar de muchas formas, dándonos estrategias para vivir un matrimonio sano. La unción nos da estrategias para vivir una familia sana, para restaurar el corazón de un hijo, de un hermano, de un amigo. La unción del Espíritu Santo a cada quien le da una estrategia diferente para bien administrar sus recursos materiales. Esas son las estrategias, pero la visión no ha cambiado. La visión no ha cambiado. Porque dice ahí, cuando el pueblo pierde la visión, se extravía. Pero luego dice, dichosos los que obedecen la ley. ¿Y dónde está la ley? En la palabra. ¿Dónde está la visión entonces? En la palabra. Y lo único que permanece sobre la tierra es la palabra. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Otra versión dice, el cielo y la tierra no durarán para siempre, pero mis palabras sí. Entonces la visión que está en la palabra es permanente. ¿Cómo? Permanente, no cambia. Entonces la iglesia del futuro debe tener la misma visión que la iglesia del presente y que la iglesia del principio. Las estrategias pueden cambiar, pero la visión es la misma. ¿Estamos aquí? Si tiene calor, prenda los abanicos. Entonces, la visión de Dios es algo inmutable. No se puede cambiar. No se puede manipular. Dios puede llamarme a mí para usarme en su visión. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Pero es mi decisión. Yo puedo decirle a Dios, camino en tu visión o no camino en tu visión. Y si yo decido no caminar en la visión de Dios, bueno, conmigo o sin mí, Dios llevará a cabo su visión. ¿Sí? Dios me canta, cuando yo me pongo berrinchudo o me pongo los moños, decimos en Sinaloa, Dios me canta esa que dice, contigo sin ti. Pues ahí te ves, mijito. Yo quiero usarte, quiero bendecirte, quiero darte fama, quiero darte un lugar de honra, quiero hacerte parte de mi visión, pero si no quieres, ¿qué decimos? Que a fuerza ni los zapatos entran.
¿A cuántos le aprietan los zapatos ahorita? Ahora, hablando del presente, definitivamente esta pandemia o esta epidemia tiene que traer cambios en nuestra vida. Y uno de ellos es retomar la visión de Dios, retomar la visión de la vida, recuperar la visión que habíamos perdido. Porque una de las artimañas que el diablo usa, como lo hizo con Pedro, ¿cómo hizo el diablo que Pedro se hundiera? ¿Cómo le hizo? Lo distrajo. ¿Cómo? Lo distrajo. ¿Cómo? Con problemas. Vientos, tempestades, olas. Ojo con eso. Una de las artimañas del enemigo es distraerte. Distraerte con enfermedades, amenazas, problemas, la epidemia, deudas, amenazas, tantas cosas que nos rodean. El diablo te distrae. Hace que pierdas la visión. ¿Sí? Mira, ven Juan, ven Rafa, ven Marcelino. Sí, vengan para acá, no tengan miedo a la cámara. Sí, ven Juan, párate ahí. De frente para acá. Ahí está bien. Tú ponte allá, Rafa. Tú ponte allá, Juan. Sí, para que no salga en la cámara. Rafa es Pedro. Jesús pues es Jesús. Y Jesús le dijo a Rafa, ven. Pedro le dijo a Jesús, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Estás loco, Pedro? Si es agua, ¿cómo vas a caminar por ahí? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Eso le dijo. Y Pedro empezó a caminar viendo a Jesús. Pero allá había un tercero que le empezó a hacer señas. Hazle señas, hazle señas. Hazle señas, hazle señas, hazle señas, hazle señas. Y empezó, es agua donde vas caminando, es H2O, tú eres más pesado que el agua y te vas a hundir, y el viento, y las deudas, y la epidemia, y el Omicron, y el Delta, y quién sabe qué otras más, y se distrajo, perdió la visión. Un aplauso para los artistas. Esa es una estrategia sutil que el diablo usa. Oye, hermano, necesito que vayas a tal parte. Hay una persona enferma para que ores por ella. Y, oye, pastor, estoy para que oren por mí. Mírame cómo ando todo fregado. Oye, necesito que vayas a orar porque tal hermano abrió un negocio para que Dios lo prospere. Oye, pastor, pues si yo no traigo ni un peso en la bolsa. ¿Cómo quieres que ore por prosperidad? Hola. Dile al que está a un lado. El pastor está hablando de mí, dile. ¿Cómo que ahí te hablan? Mira. Qué acostumbraditos, ¿ah? Entonces necesitamos recuperar la visión. Necesitamos recuperar la visión como matrimonio, como familia, como empresarios, como hijos de Dios, como iglesia. Y la visión de la primera iglesia, de los primeros cristianos, nosotros le llamamos la iglesia primitiva. Entonces muchos de nosotros somos parte del reino de los cielos, pero estamos caminando con una visión terrenal, enfocada en las circunstancias, en lo material, en las enfermedades, en nuestras propias necesidades. Y eso nos distrae. Todos tenemos necesidades, todos hemos pasado enfermedades, todos hemos pasado escasez, todos hemos pasado pruebas, estamos pasando pruebas.
Pero ¿qué decía Pablo? Atribulados, pero no desesperados. Tal vez derribados, pero no derrotados. Esa es la visión. Que aunque el mundo nos zarandee de vez en cuando, que aunque las circunstancias nos zarandeen de vez en cuando, que aunque las olas se levanten, el mar se ponga bravo, yo no pierda el rumbo. Que no deje de hacer lo que Dios quiere que haga. La gente no quiere venir a la iglesia para no contagiarse. Hola. Hemos perdido el rumbo. Hemos perdido el rumbo. Dios nos va a dar estrategias, obvio, para atender a más personas, pero sin perder el rumbo. No pierda usted el rumbo. No tenga miedo caminar por el agua. ¿Quién en tiempos de pandemia se dé el lujo de renunciar a un empleo? ¿Quién? ¿Quién? De renunciar a un ingreso seguro, un ingreso económico seguro. ¿Quién se da ese lujo? ¿Y qué pasa si Dios te lo pide? Que te diga Dios, deja ese trabajo. Oye, Señor, pero deja ese trabajo. Señor, pero déjalo. Camina por el agua. El Señor los está escuchando, ¿eh? Se me hace que son almenes muy comprometidos. No se emocione, piense en lo que habla. Ya la pensé mejor, Señor, ¿eh? Era de jugandito. En el Evangelio de Juan, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. También ahí mismo en Juan 1 dice que Jesús es el verbo de Dios. Él es la palabra encarnada. Entonces el camino es Jesús. El camino es la palabra. Entonces de la palabra es donde tomamos no solo el camino, sino también la visión correcta para llegar a la meta. ¿Sí? Es de la palabra. Porque Jesús dijo que Él era el camino, pero también en Juan 1 dice que Él es el verbo, la palabra. Entonces en la palabra yo tomo el camino, pero también la visión. Y en el camino el Espíritu Santo provee las estrategias. ¿Estamos de acuerdo? Segunda de Pedro 1, del 19 en adelante, en la Reina Valera, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. ¿Y qué más dice? Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo, primero, ¿qué? Es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. He visto en televisión entrevistas donde personas no ateas, sino que resisten, y en pláticas con alguien ahí cristiano, y esta persona dicen, a mí no me vas a venir a regir mi vida con ese libro, con la Biblia. A mí no me vas a decir lo que tengo que hacer con mi vida nomás porque dice en ese libro. ¿Sí? Esa es la posición del pecador. Pero sí se rigen por el libro de Harry Potter. Pero sí se rigen por el libro de biología, de matemáticas, de ciencias naturales. La gente, mira,
creen extraterrestres, no creen Dios, pero creen extraterrestres, creen en chupacabras, creen en tantas cosas que le dicen. ¿Mandé? En la Llorona. La Llorona. ¿Ya vieron la película La Llorona? Creen tantas cosas, pero batalla para creer en Dios. Es el diablo distrayendo la fe de la gente. Dice aquí que la palabra de Dios es lo más seguro que tenemos. ¿Se quiere usted sentir seguro en un mundo inseguro? Confía en la palabra. Fíjate bien. Fíjate bien. Si tú eres un cristiano, una cristiana nerviosa, así, y cada rato traes ansiedad, y pastor, ¿qué hago? Pues lee la palabra y ponte a orar. Porque lo único que nos puede dar estabilidad mental, emocional, espiritual y física es la palabra profética más segura. Recuérdale a tu alma lo que Dios tiene para tu alma. ¿Estamos de acuerdo? Y luego dice, haces bien en estar atento a ella como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, la palabra de Dios nos va a alumbrar. Aunque el mundo esté en tinieblas, aunque el mundo esté en crisis, aunque el mundo esté rodeado de circunstancias adversas, la palabra de Dios, cuando yo estoy atento a ella, mira, como los caballitos de carrera, traigo, ¿cómo se llaman? Los cubreojos, para ver nada más la meta, pero traigo la antorcha. Dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. ¿Quiere usted sentirse seguro en medio de una epidemia, en medio de una amenaza, de una crisis? Observe con atención la palabra. Concéntrense en la palabra hasta que el día esclarezca, es decir, hasta que el Señor Jesús regrese por su pueblo, por su iglesia. Él es el lucero de la mañana, dice, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero por lo pronto, dice el Señor, ahí tienes esa antorcha, tienes mi palabra. Un día me vendían un libro, venimos a venderle un libro. ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo tener éxito en el matrimonio? Ándale, ¿como de cuántos miles estamos hablando? Es poquito, 3,500. Era un libro así más grueso que la Biblia. Luego saqué una Biblia toda cascaloteada que tenía en el cajón. Y mira, esta me costó 100 pesos. Y ahí la llevo, gracias a Dios. Ese es el mejor libro para llevar un matrimonio exitoso. A veces le tenemos más fe a cualquier otra escritura que a la palabra. Es que no lo entiendo, pastor. Pues ore para que Dios le dé entendimiento. O cambie de versión. Cómprese una versión del lenguaje actual, una palabra de Dios para todos, use estrategias, y si no tiene para cambiar de versión, pues pregúntele a alguien que sea más instruido que usted, pero no se quede como está. Tiene que encender la antorcha. ¿Qué pasó con 5 de las 10 vírgenes que estaban esperando las bodas? A las 10 se les estaba acabando el aceite de la lámpara, pero 5 fueron a conseguir más aceite. Otras 5 dijeron, no hombre, con esta la hacemos. El clásico mexicano, con esta la. Y llegó el novio en la madrugada, todo estaba oscuro. Pero ya las 5 habían ido a buscar aceite. Danos de tu aceite, le decían a las otras. No, apenas tenemos para nosotros. La lámpara es la palabra de Dios. El aceite es el Espíritu Santo. Usted tiene que encender la lámpara todos los días. Pura lámpara no funciona, puro aceite no funciona. Tiene que ver lámpara y aceite. Lámpara y aceite. Para que podamos caminar seguros. Y cada vez que usted está atento a la palabra y está orando, usted le está poniendo aceite a su lámpara. Amén, amén.
¿Cómo era la visión de la iglesia al principio? Que hoy nosotros como iglesia moderna necesitamos todavía. ¿Cómo era? Primero, era una visión de fe. Ahí mismo Hechos 2:43, ya lo leímos ahorita, pero dice, todos sintieron un profundo asombro y los apóstoles hacían muchas maravillas y señales milagrosas. ¿Sabes qué? Hay gente, grupos religiosos que dicen que los milagros de Dios ya no son para estos tiempos. Y no solo eso, algunos se atreven a adjudicar las obras del Espíritu Santo a Satanás. Ven a alguien que sanó, ven a alguien que ora en lenguas, ven a alguien que Dios lo... Y dice, eso es del diablo. Wow, eso es una blasfemia. Una blasfemia, adjudicarle las obras del Espíritu Santo al diablo. Dice la palabra que es una blasfemia. La iglesia moderna y la del futuro necesita seguir caminando en milagros. Los milagros no es para salvar a la gente. Los milagros es para demostrarle a Dios al que está dudando que hay poder en el nombre de Jesús. Los milagros no salvan. Yo he visto gente que Dios la ha sanado de cáncer, la ha sanado de sida, la ha sanado de gangrena, Dios la ha librado de la muerte, de un coma, y no están en la salvación, se alejan de Dios, pero recibieron un milagro. 10 leprosos fueron sanados por Jesús, solamente uno regresó y le dijo, ¿dónde están los otros? Pues no sé, yo vengo a darte gracias y yo vengo a servirte, Señor. Tu fe te ha salvado. 10 recibieron el mismo milagro, pero solo uno se salvó. Ese es el error de muchos cristianos que busca solamente los milagros. 70 regresaron con gozo, le diciendo, Jesús, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Llegaron muy gallitos los apóstoles, caminando de puntitas. Porque aún los demonios se sujetaban en su nombre. Y Jesús le dijo, no hombre, no se alegren por eso. Alégrense y asegúrense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Ese es el error de muchos cristianos que solamente busca milagros en la iglesia. No estoy diciendo que no los busques, búscalos, pero que no sea el principal motivo de tu búsqueda de Dios. ¿Cómo te sientes cuando tu hijo o tu hija nada más te busca para pedirte dinero? Qué feo se siente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo se siente Dios cuando nomás lo buscas por un milagro? Y si no te lo da, pues le brincas por otro lado y luego por otro lado y ahí andas. ¿Cómo? Busca al hacedor de los milagros y los milagros vendrán por añadidura. ¿Estamos de acuerdo? La iglesia del futuro, la iglesia moderna, debe seguir moviéndose en los milagros de Dios. Nuestro Dios sigue haciendo milagros. Hay muchos testimonios, aunque oramos en línea, aunque mandas un audio por WhatsApp, suceden milagros. El problema es que nos quedamos callados. Las malas noticias nos aplastan, nos callan y no testificamos de lo que Dios está haciendo. Prepárate porque viene un tiempo de milagros. Como ha estado sucediendo, pero a veces las malas noticias corren más rápido que las buenas. Pero yo siento en mi corazón que vienen en los días que vienen tiempos de milagros, poderosos en el Señor. Pero necesitamos retomar la visión de fe. Hay grupos en casa, en varias colonias, en varias comunidades. Ahí Dios va a estar obrando milagros. Denle fuerte el aplauso al Señor. Tienes que integrarte a un grupo de casa. En el grupo de casa es como la iglesia primitiva. Ahí empezó en las casas.
Y ahí donde hay suficiente tiempo para preguntas y respuestas. Aquí el sermón tenemos que agilizar porque somos muchos, pero en las casas ahí tú preguntas y hay respuestas para tu vida. Ahí pueden hacer oración personal por ti. Ahí también suceden milagros. Si alguien siente en su corazón abrir en su casa una reunión de estudio, habla con mi esposa, conmigo, y enviamos ahí a una persona madura a abrir algo. Necesitamos invadir Navojoa. Necesitamos. Somos la iglesia y la iglesia es la oficina de Dios en la tierra a través de la cual Dios está invadiendo, tomando la tierra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tenemos en común la iglesia moderna con la iglesia primitiva? ¿Qué tenemos en común? Porque dice que ellos tenían el mismo propósito, tenían algo en común. Y lo común entre la iglesia primera y la moderna y la del futuro es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Porque dice la Escritura que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Su poder sigue actuando, sigue operando. Como que no desayunaron. Como que ya se está llegando la hora del pipirín. Y los veo así medios apagadones. ¿O tienen calor? Pregúntenme, a mí traigo manga larga y lo saco. Necesitamos creer. A ver. Es el poder de Dios, la columna vertebral de la iglesia primitiva, de la iglesia moderna y de la iglesia del futuro. El Señor nos ha dado poder por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que muchos de nosotros caminamos por vista y no por fe. Esa es la diferencia entre un cristiano y otro, entre una iglesia y otra. Ahí está el poder de Dios, pero unos prefieren caminar por vista y no por fe. Prefieren enfrentar la adversidad, la aflicción del mundo en sus propias estrategias. Entonces la diferencia está en la fe. A veces llega una persona nueva a la iglesia y el primer día que llega Dios le da un milagro, su matrimonio cambia, toda su familia viene a los pies de Cristo y puede haber alguien ahí que tiene 10, 15 años orando por su familia sin ver respuesta y dice, ¿por qué este que va llegando sí y yo no? ¿A quién le ha pasado? Pues porque la diferencia está en la fe. Algunos necesitamos perseverar más en la fe que otros. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué parece que esas maravillas de Dios hoy en día ya no están disponibles en la iglesia? ¿Por qué parece? ¿Porque Dios ya no tiene poder? Claro que no. Porque no tenemos una visión de fe. Porque los problemas, las crisis, las dificultades, las enfermedades, las enfrentamos en nuestra fuerza. Estamos caminando por vista, en nuestra capacidad, con nuestras limitaciones. Orar no es garantía de fe. Tú puedes escuchar a alguien hacer oraciones largas, tendidas, con lenguaje rimbombante. Ay, qué bonito orar. Pero eso no es garantía de fe, porque muchas veces oramos sin fe. Te confieso, yo a veces oro sin fe. Tal vez ando enfermo, cansado, agotado. Alguien me dice, pastor, ¿puedes orar por mí? Y ya me tiemblan las rodillitas, claro, y para despacharlo luego, oro sin fe. Sí, soy humano, no soy Dios. Y el que recibió la oración recibió un milagro. Porque no es nada más la fe del que ora, sino la fe del que escucha. Jesús nunca dijo, ya te sané, vete en paz. No, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. ¿Estamos de acuerdo? Ay, el pastor. Si no es Diule. Entonces, tenemos que saber que hoy, como hace 2022 años,
el poder de Dios sigue siendo el mismo. Solamente necesito creer. Wow. Necesitamos creer más en Dios, más en su palabra, que en las cosas que nos rodean. Y esta pandemia nos ha demostrado que nuestros recursos materiales, pase la alabanza por favor, esta pandemia nos ha demostrado que nuestros recursos humanos, materiales, son limitados ante las crisis de la vida. Pero hay un recurso ilimitado para nosotros, y ese recurso ilimitado es el poder de Dios. Y ese poder está disponible para todos aquellos que tienen la llave, una llave llamada fe. Porque al que cree, todo le es posible. Dele fuerte el aplauso al Señor. Termino leyendo Marcos 9, 23 y 24. Un hombre afligido por un hijo que estaba siendo atormentado por un demonio, se le acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿puedes sanar a mi hijo? Y Jesús le dijo: no digas si puedes hacer algo. Y luego le dijo al Señor, al papá: todo es posible para el que cree. Enseguida, el papá del muchacho gritó muy fuerte. ¿Qué gritó? Creo, pero ayúdame a creer más. Wow. La fe es un crecimiento. Nadie humanamente hablando es lo suficientemente maduro en la fe para decir: no necesito crecer más. Todos necesitamos crecer. Pero hay un problema. Crecer duele. Creer tiene un precio. Confiar en Dios, creer en Dios, tener fe tiene un precio. Es menguar mis capacidades y exaltar las capacidades de Dios en mi vida. Póngase de pie. Yo no sé lo que está enfrentando ahorita. Usted no tenga miedo. Que el Delta, que el Omicron, que el que el otro, que aquello. El Alfa y la Omega está con nosotros. El Alfa y la Omega es Jesucristo, el principio y el fin. Todo fue hecho por Él y para Él. Él es el autor y el consumador de la fe. Así es que si el Omicron llega y toca la puerta, usted dice: salúdelo. Hola, ¿cómo te va? Que te vaya bien, dígale. Amén, amén. Dios es bueno. Sigue haciendo milagros. Solamente necesitamos creer. Ponga su necesidad delante de Dios. Confíe en el Señor y Él hará. Esa es la promesa. Levante sus manos, ore al Señor, expóngale al Señor su necesidad y confíe. Ya no vea las olas, ya no vea el agua del mar, el viento, la tempestad, déjelo. No hay tormenta eterna. Lo único eterno es la promesa de Dios. Enfóquese, así como una antorcha, como una hoguera encendida en medio de la oscuridad. Así dice el Señor: manténgase atento, atenta a la palabra profética más segura. Amén. Ese es el camino. Jesús es el camino. La palabra escrita es el camino. Vamos a retomar ese camino. Vamos a retomar esa visión de fe. Dile: Señor, creo, pero ayúdame a creer más. Vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar al Rey.